12, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Todos hemos escuchado esta historia más de una vez, ¿no es así? ¿O alguien la escucha por primera vez? Esta es la historia del hijo pródigo. Y yo le pregunto, sin que usted vea su Biblia, ¿qué significa la palabra pródigo? ¿Alguien sabe? Todos sabemos que se llama el hijo pródigo, pero ¿por qué se le llama o se le titula el hijo pródigo? No se llamaba pródigo, uno dice: no, porque se llamaba pródigo el muchacho. ¿Sabe que pródigo viene de la palabra prodigar? ¿Sí? Y prodigar tiene 2 significados. Primero de ellos es desperdiciar o malgastar, y el segundo de ellos es dar en abundancia, regalar, dar en exceso. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo o lo titula como el hijo pródigo, está hablando de que este hijo era el hijo malgastador, el hijo que desperdiciaba, el hijo que derrochaba. Y saben que esta parábola, porque nosotros siempre la tomamos porque nos imaginamos a alguien que se apartó de la iglesia y que vuelve a la iglesia, ¿sí? O que alguien se apartó de Dios y vuelve a Dios. Y en sí la parábola, lo que Jesús está hablando de algo profético. Jesús está haciendo referencia a las 10 tribus de Israel perdidas. Saben que las tribus de Israel eran 12. 10 se separaron, este pueblo que era 12 tribus se separó. Por un lado quedaron 10, por otro lado quedaron 2. Donde quedaron 10 fueron totalmente derrochadoras, se apartaron de Dios, se inclinaron a los dioses, fueron esparcidas por todos los enemigos que se apoderaron de ellas, y nunca más se supo de ellas en el Nuevo Testamento. Solamente en el Nuevo Testamento nos encontramos con el pueblo judío, que hace referencia a las otras 2 tribus. Esas 2 tribus donde estaba Judá y Benjamín, que en su mayoría eran todos de Judá, por tanto se llaman judíos por eso. En Benjamín estaba Jerusalén, entonces Judá se agarró de Benjamín, se agarró de Jerusalén, la ciudad de adoración. Entonces vemos que llegamos al Nuevo Testamento con judíos. Y eran judíos porque eran este remanente de las 12 tribus, esas 2 tribus que habían permanecido, que habían aprendido por medio de la esclavitud a reconocer que solamente tenían a un Dios a quien adorar y seguir y servir. Entonces los judíos, para ellos, eran los únicos sobrevivientes del pueblo de Israel.
Y Jesús viene a traer esta parábola, esta profecía, que los judíos entendían muy bien lo que estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo: las tribus perdidas, mi otro hijo va a regresar, va a volver. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Le estaba diciendo a los judíos: esas 10 tribus que ustedes creen que están desaparecidas y que ustedes creen que no merecen que vengan, van a regresar. Y yo las voy a recibir. Es por eso que a Judá se lo reconoce como ese hijo mayor que no quería saber nada con que el otro venga. Es un derrochador, nada quiso saber. Porque en medio de esa división hubo una guerra entre ambos grupos de tribus. Entonces vemos claramente, ¿sí? Yo podría compartir un video en el grupo de oración para que usted entienda un poquito esta profecía que Jesús trae en evidencia. Y que algo para, no vamos a entrar en la profecía bíblica, pero algo para destacar en esta historia es que a pesar de que ha existido un pueblo, ¿sí? Hablando de esta tribu, un pueblo que ha derrochado, que ha desperdiciado, que ha malgastado la gracia de Dios, porque Dios le hablaba por medio de sus profetas, enviaba profetas, los perseguían, los mataban, los metían en cárceles. No querían atender a la voz de Dios, y Dios seguía llamándoles, Dios seguía hablándoles para que vuelvan, y no querían saber nada. Menospreciaban la gracia, menospreciaban la misericordia, malgastaban el favor de Dios. Es por eso que Jesús lo considera como Dios, lo considera como ese hijo pródigo, el malgastador, el derrochador, aquel que ha desperdiciado todo el bien y el favor de Jehová. Y muchas veces cuando nosotros vamos a esta historia, que no está mal entenderlo también de esta manera, pensamos en aquel que se ha apartado, en aquel que se ha alejado, en aquel que no quiere saber nada, que ha escuchado la palabra, que muchas veces lo invitamos y no quiere saber nada, que en un tiempo servía y hoy no está. Pero yo cuando yo meditaba en esta palabra, lo primero que me decía el Señor: vos sos ese hijo pródigo. Porque muchas veces ponemos los ojos en el otro, en el que no está, en el que no viene. Pero nosotros estamos malgastando en nuestras vidas la gracia de Dios. La estamos desperdiciando, no entendiendo lo que la gracia ha provocado en nuestras vidas. Porque si nosotros estamos hoy aquí, oraba mi hermana al comienzo, estamos aquí por gracia. No hay otra cosa por la cual vos y yo estemos sentados aquí. No existe algún mérito en nosotros, no existe algo que yo haya alcanzado, logrado o ganado para estar delante de su presencia. Siempre ha sido gracia. Y por medio de esa gracia hemos sido alcanzados cada uno de nosotros. Pero en el transcurso, en el camino, en ese crecimiento, hemos perdido de vista lo que Dios ha hecho. Hemos perdido de vista y hemos dejado aparte, a un costado, alejado la gracia de Dios de nuestras vidas. Y vivimos confiados, hermanos, que Dios es misericordia y que yo total mañana me levanto y no pasa nada. Porque estoy acostumbrado a levantarme, a abrir los ojos y un día normal. Y no entendemos la gracia que estamos recibiendo en ese nuevo día. O usted se ha sentado: che, mirá, me desperté, cuánta gracia Dios ha tenido conmigo. Vivimos una vida tan a la ligera que no nos detenemos a ver la gracia de Dios que está sobre nosotros. Que creemos que son cosas comunes, que tienen que suceder. Y no es así, no tienen por qué suceder. Y si suceden es porque Dios quiere que así sea, porque Él soberanamente elige que así suceda. Él decide sobre quién extender su misericordia y su gracia. Pero nosotros, que conocemos a Dios, que entendemos y conocemos a aquel que nos ha salvado, debemos ser conscientes de estas cosas. Porque no es un día más que yo me despierte, no es un día más que yo pueda estar en la iglesia, no es un día más, es una nueva oportunidad de gracia de parte de Dios, donde yo debo rendirme a Él, donde yo debo entregarme a Él. ¿Para qué? Para disfrutar de esta gracia. Porque si hay algo, como decíamos hoy, que destacar de esta palabra, es que así como el hijo pródigo desperdiciaba su gracia, Dios, sin embargo, seguía prodigando la gracia sobre él.
Recuerda que dijimos que tenía dos significados. El hijo pródigo, el primer significado la desperdiciaba. Pero Dios prodigaba la gracia, le daba en exceso, sobreabundaba la gracia, lo que nos dice Pablo. Vivimos en un tiempo donde la gracia sobreabunda, que muchas veces nosotros somos inconscientes de esta realidad. Pero Dios sigue allí extendiendo misericordia sobre nosotros. Dios sigue amándonos. ¿Cuántos de nosotros mereceríamos ya estar cortados de una vez y para siempre? Y Dios sigue teniendo paciencia. Y Dios sigue teniendo un nuevo día de vida. Y Dios sigue fortaleciéndonos. Y Dios sigue levantándonos. ¿Por qué? ¿Qué has ganado? ¿Qué has logrado? ¿Por qué? ¿Por qué te lo tiene que dar? ¿Por qué me lo tiene que dar? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos lo dé? Y de eso se trata la gracia. Porque gracia es un favor inmerecido. El otro día, cuando meditaba esta palabra, me decía, no los nombro porque después me sacan la cara. El más grande me decía, papá, ¿por qué estuvieron 40 años? ¿Por qué Dios los dejó 40 años en el desierto y después los sacó del desierto? Si ellos tenían que estar ahí en el desierto porque no creyeron. Y ahí automáticamente uno dice, ¿qué le conté? Le digo, entrar en teología. Le digo, ¿sabes por qué? Porque Israel para Dios era su hijo. Y él era su padre. Y su padre le amaba. Y su padre le iba a perdonar. Porque tenía un propósito con él. Él obró siempre con Israel como un padre. Y de esa manera, y es el ejemplo que da Jesús, de esa manera obra Dios con nosotros. Él es nuestro Padre. El otro día celebrábamos el Día del Padre. Pero como ama a Dios, no ama a ningún padre. No ama a ningún padre. Usted puede decir que da la vida por sus hijos, pero no ama como ama a Dios. Yo no soy capaz de amar como Dios ama. Así de una manera indescriptible, incondicional nos ama Dios, porque tenemos ejemplo en la Biblia. Tenían motivos, razones para abandonar a su pueblo. Pero él decía, él es mi primogénito, él es mi hijo. Israel es mi hijo y lo sostuvo hasta el final de la historia. Y lo sostiene hasta el final de la historia. ¿Por qué? ¿Por la fidelidad de su hijo? No. Por la fidelidad de su padre, por la gracia que hay en el Padre. Porque él no cambia de plan, de propósito. Él sigue extendiendo misericordia y gracia. Él sigue dándonos oportunidades. Hoy tenemos las puertas abiertas para que cualquiera que pase se acerque. Pero no porque nosotros seamos más buenos que Dios, sino porque Dios obra con gracia. Él siempre extiende su gracia. Entonces vemos que nosotros somos ese hijo, que no comprendemos muchas veces esta realidad, que no entendemos hacia quién nos estamos acercando. Este joven, vamos a suponer, porque era el menor, dijo, me voy a acercar a mi padre y voy a decir que me perdone y que me haga, porque él decía, yo merezco estar en ese lugar, ser uno de sus siervos, ser uno ahí de los jornaleros, uno de que trabaje de sol a sol por el alimento solamente. Y llegó con esa expectativa delante de su padre. Poco conocía a su padre. Poco conocía el amor de su padre. La gracia que había en su padre. Porque dice que cuando llegó al padre, el padre en ningún momento le recriminó y le preguntó por qué te fuiste, qué hiciste, dónde anduviste, qué pasó, contame, vení para acá. Dice que el padre lo primero que hizo le abrazó, le recibió. El padre siempre estuvo esperando ese regreso. El padre sabía que él iba a volver a casa. El padre sabía que él iba a volver a casa. Y estaba preparado para recibirle. Muchas veces nosotros no entendemos la gracia que hay en Dios para nuestras vidas, que cuando nos creemos indignos, en vez de venir a nuestro Padre, huimos. Y lo primero que decimos, no, yo soy temeroso de Dios, ¿cómo voy a ir? No le conoces a Dios entonces. Y con esto no estamos diciendo que podemos pecar libremente, porque hay consecuencias por nuestros pecados. Pero también hay suficiente gracia para cubrirlos. Es por eso que siempre Dios nos llama a Él. Hay gente hoy huyendo de Dios, porque su vida es indigna. Porque dicen, no, yo con lo que hice, ¿cómo me voy a volver a acercar a la iglesia? ¿Y por qué no? ¿Acaso no fue suficiente el sacrificio de Cristo? ¿Por qué no te vas a acercar?
¿Por qué vamos a huir cuando pecamos, cuando volviste a caer en lo mismo? ¿Por qué vas a huir? ¿No hay suficiente gracia en Él? Él no es tu Padre, Él no te ama. Porque no estamos diciendo solamente algo de nosotros cuando huimos. No estamos solamente diciendo yo soy un pecador, no merezco volver a acercarme a Dios. Estamos hablando también de Dios. Estamos diciendo no, Él no va a perdonarme. Estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo no, ese sacrificio no alcanza para cubrir lo que yo he hecho. Es incapaz Dios de perdonar tanto mal que he cometido. Estamos hablando de Él. El Hijo, cuando pensaba lo que pensaba, estaba hablando de su Padre. Estaba hablando de su Padre, porque Él mismo sacó esa conclusión. Él no me va a perdonar. Él no me va a recibir nuevamente en la casa. Él me va a castigar. Él me va a sacar en cara. ¿Se acuerdan que hablábamos de Pedro? Pedro tenía este pensamiento también. ¿Qué me va a decir Jesús ahora? Hoy hablamos tanto de gracia, pero tan poco la conocemos, cuando diariamente la recibimos en abundancia sobre nuestras vidas. Dios sigue prodigando su gracia sobre nosotros. Dios sigue derramándola abundantemente. No para que huyas, no para que sigas corriendo de Él, no para que saquemos nuestras propias conclusiones a ver de qué va a ser Dios, sino para que vengamos a Él. Para que vengamos a Él. Porque así como el pecado aumentará, dice la palabra, la gracia sobreabundará. Porque si no sobreabunda la gracia, nadie puede acercarse a Dios. Si no sobreabunda la gracia, no hay esperanza para este mundo que está totalmente corrompido. No habría esperanza para nadie si Dios no siguiera extendiendo la gracia. Ninguno podría tener la oportunidad, porque vemos cada vez que la maldad va en aumento y hoy se ven cosas atroces, cosas que no imaginábamos en otro tiempo. Pero sin embargo Dios sigue extendiendo su gracia, haciéndola sobreabundar. ¿Por qué? Porque hay suficiente gracia, porque la fuente de gracia está en su Hijo, en Jesucristo, en Jesús, en Él. Y Él es suficiente, su gracia, su sangre derramada en la cruz fue suficiente. Por Él, dijo Juan, hemos conocido la gracia y la verdad. Antes nadie conocía esta gracia. Pero nosotros hoy podemos conocerla y podemos disfrutarla y podemos venir confiadamente a ese trono, que no es un trono como el que se acercaba a Moisés, de relámpagos y rayos, que nadie se podía acercar a ese monte. Porque si uno se acercaba, dijo Dios, iba a morir. Hoy nos acercamos por la sangre derramada en la cruz a ese trono de gracia. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para darnos una nueva oportunidad. Porque vivimos muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, como un hijo pródigo. Como un hijo pródigo. Llegamos acá con temor, con vergüenza, indigno. De lejos miramos a Dios. Hasta ahí nomás me acerco yo. No, yo soy temeroso. Eso no es temor. Eso no es temor. Seamos conscientes, hermanos, de la gracia que hay hoy sobre nuestras vidas. Seamos conscientes que nosotros estábamos en la misma condición y estamos todo el tiempo en la misma condición que este joven, que este varón, que este hijo menor. Estamos así, viviendo muchas veces sin darnos cuenta, a la ligera, sin pensar lo que hacemos. Pero Dios sigue amándonos. Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Pero no porque sí. Porque esta gracia no solamente es una gracia que te tapa el pecado. No es algo que Dios te pone, bueno, ya está, nadie vio tu pecado. No, no es una gracia solamente que cubre el pecado. Es una gracia que transforma. Es una gracia que liberta. Es una gracia que restaura. Esa es la verdadera gracia que viene por medio del Hijo. Es esa gracia que no te deja en la misma condición, sino que te va llevando a ese camino de santidad, de santificación, para que nosotros cara a cara podamos tener seguridad de que le veremos un día. Y todo por medio de esa gracia.
Porque no va a haber un día que no necesitemos de esa gracia. No va a pasar un segundo que no necesitemos de esa gracia. Aun cuando creas que estás en la mejor condición para presentarte delante de Dios, no podrías hacerlo si no hay gracia sobre tu vida. Si Dios no te cubre con su gracia. Porque no somos nada. No somos nada. No somos nada, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas que nos permite estar hoy aquí reunidos, que nos permite levantar las manos a Él, que nos permite tocar el instrumento, que nos permite predicar la palabra. Es gracia solamente que hay sobre nosotros. No hay nada, algo de valor humano que sea suficiente para que podamos hacerlo. No hay nada. No hay la capacidad, la sabiduría, es gracia. Gracia, porque todo lo que recibimos viene por esa gracia. Todo lo que Dios nos da viene por medio de esa gracia. Y esa gracia es inagotable. Y en este día está sobre nosotros. Y en este día Dios no vuelve a remarcar estas cosas, porque muchos dirán, che, pero esto yo ya lo sé. Yo ya lo he escuchado muchas veces. Pero vivimos de una manera que pareciera que no. Vivimos de una manera que pareciera que no. Por eso yo, más que medites en lo que Dios está haciendo sobre tu vida cada día, lo que hace cada mañana, cuando te despertás, que seas consciente, hermano, de la gracia que hay sobre tu vida. Seas consciente desde el primer momento que abrís tus ojos, cuánta gracia Dios derrama desde ese instante, desde ese momento, a lo largo de todo tu día. Porque somos imperfectos, porque fallamos todo el tiempo y es innumerable la cantidad de pecados que cometemos. Pero hay una gracia que no se agota. No se agota. Y que puedas también comunicarle esta gracia a otro. Y no solamente a ese que no conoce, sino a ese que ha conocido y hoy le da vergüenza acercarse. A ese que cree que no, ¿cómo voy a volver? Sí, tenés que volver. Tenés que volver porque tu Padre te ama y hay suficiente gracia en Él para cubrirte, para sanarte, para liberarte, para transformarte. Tenés que volver a comunicarle esta gracia que hay por medio de Jesús. Porque alcanza, imagínense que alcanza para cubrir los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Cómo no va a alcanzar a aquellos que están hoy alejados de Él? Como este varón. Como este varón que no quería nada saber. Como este varón que volvió con la cabeza agacha, no se atrevía a mirar a la cara al Padre. Y el Padre no estaba ahí refunfuñando, dice que lo abrazó. Le besó el cuello. Tú imagínense la cabeza agacha, es lo primero que hizo el Padre es ponerle la cabeza en alto. Para abrazarlo y besarle el cuello. Para que se sienta nuevamente amado. Porque así nos hace sentir. Porque así nos hace experimentar su amor. Hay gracia sobre tu vida. Hay gracia sobre mi vida. Y hay gracia para todo aquel que recibe el Evangelio y viene a Cristo. Hay gracia. Comunicamos el Evangelio a pesar de que vos decís, no, esto no se lo merece, sí, lo comunicamos. Seguimos predicando, seguimos testificando. ¿Por qué? Porque hay gracia. Hay gracia, hermano, hay gracia. Hay gracia. Ahí hablaba la pastora en el devocional del poder del Evangelio. Y ese poder del Evangelio es suficiente. ¿Por qué? Porque hay gracia. Es gracia. El poder del Evangelio nos comunica también la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios transforma a una persona y salva a un pecador? Porque hay gracia. Porque hay gracia. Y nosotros no administramos la gracia. Es Dios quien administra la gracia. Nosotros no decimos a quién sí y a quién no. Nosotros no decimos hasta cuándo sí o hasta cuándo no. Él dice sí. Y nosotros no podemos poner límite a esa gracia. El hijo mayor dijo, no, ¿cómo lo va a perdonar? ¿Cómo lo va a sentar nuevamente? ¿Cómo lo va a entrar de nuevo a la casa? ¿Cómo lo va a vestir? ¿Cómo va a celebrar? ¿Qué? El hijo mayor no tenía ningún derecho para decir al padre lo que tenía que hacer. Nosotros tampoco. Y si Él quiere derramar nuevamente gracia sobre aquel que estaba un día y hoy no está, bienvenido sea. Bienvenido sea porque esta es la voluntad del Señor.
Esta es la voluntad del Señor para con nosotros. Que ninguno se pierda, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vos y yo somos parte. Vos y yo somos parte de llevar, de hablar, de comunicar esta gracia. Porque de esto hablamos cuando hablamos del tiempo de gracia. No hablamos del tiempo de gracia que está todo permitido. Hablamos que hay esperanza. La gracia nos comunica de que hay esperanza, de que hay una esperanza todavía, hay una oportunidad más para aquellos que hoy están huyendo y escapando de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo lo creo, si no, no estaría parado hoy aquí. Y la única explicación que puedo encontrar no la hallo en mí, sino en Cristo y en su gracia, que no se ha agotado. Y mire que hicimos cosas como para agotarla, para que diga, uy, queda poquita gracia para mí. Es inagotable, es infinita, es incondicional. Cierra tus ojos, vamos a orar.